Muy buenas tardes, muy buenos días, dependiendo del país donde nos estén escuchando. Les saluda el pastor Salomón de la Cruz al grupo de WhatsApp Instrucción Teológica. Estamos analizando la Epístola Universal de Judas, basados como guía en mi libro que se llama El mensaje de Judas para el mundo postmoderno. Y este es uno de los primeros temas que estamos compartiendo del libro. Hoy vamos a analizar los versículos 1 al versículo 4 que nos dan en realidad una introducción a la epístola. Inmediatamente desde que comenzamos a leer el versículo 1 tenemos necesariamente que tocar el tema del autor, que es mencionado ahí con nombre como Judas, que es la expresión que allá, nombre propio, el sustantivo que aparece. Judas es una forma griega del hebreo Judá, o Yehudá, que significa que él, Dios, sea alabado. Eso es lo que significa Judá, y es precisamente en la expresión griega Judas. Bueno, se mencionan 7 Judas en las Escrituras, y eso es algo muy importante que tenemos que ubicar. ¿Quién es el Judas que aquí se está mencionando? Porque eso igual me había llevado a la investigación desde el inicio, porque cuando yo escucho que sale el tema del Evangelio de Judas, que de alguna manera fue considerado así el Evangelio perdido, pero después ya sale a la luz pública con la publicación de National Geographic en 2005, eso nos lleva a ver qué Judas está hablando. Ese evangelio que está narrado en el siglo II después de Cristo y que tiene, como ya lo expliqué en su momento, un origen gnóstico del siglo II, y que no tiene nada que ver con este Judas y ni siquiera con el Iscariote, pero es básicamente es un apócrifo, es un pseudo escrito porque está escrito posteriormente. Pero este Judas de esta epístola se menciona aquí precisamente. Vamos a ver de quién se trata, porque como dije, hay 7 Judas en las Escrituras, y los escritos históricos del tiempo del Nuevo Testamento son muy claros al mencionar eso. Judas, primero encontramos a un Judas Macabeo, que es del periodo intertestamentario, que es uno de los héroes judíos que es mencionado en el libro de Macabeos y que tiene mucho que ver luego o posteriormente con la festividad del Hanukkah en tiempos de Antíoco Epífanes. Entonces, interesante esta temática. No es descartado Judas Macabeo porque todavía no había nacido en ese tiempo que fue escrito la epístola. Judas el Galileo, que en los días del censo levantó una insurrección, está mencionado en Hechos 5:37. Este no es el Judas que se menciona como el autor. El tercer Judas es Judas, discípulo de Damasco, que recibió a Pablo, y está mencionado en Hechos 9:11. Tampoco se trata de este discípulo. Hay otro Judas que es profeta, enviado de Jerusalén a Antioquía, llamado Barsabás, también está en Hechos 15:21, y tampoco es este Judas al que se hace referencia, y vamos a ver a qué Judas entonces. Judas Iscariote, que era natural de Cariot, por eso se le llama Iscariote de Cariot, es el que traicionó a Jesús, y en ese sentido también queda descartado este Judas, porque no pudo haber escrito él esta epístola como lo hemos mencionado. Judas, uno de los apóstoles llamados Lebeo o Tadeo, que es hijo de Jacob, que es la mejor traducción que se da a Mateo 10:3, a Marcos 3:18, a Lucas 6:16 y Juan 14:22 y Hechos 1:13, es hijo de Jacob. Ese Judas también, que es uno de los apóstoles. Sin embargo, es muy clara la identificación que la mayoría de los exégetas hacen de este Judas, que es Judas, uno de los hermanos menores del Señor Jesús, que están mencionados en Mateo 13:55 y en Marcos 6:3. ¿Por qué razón? Porque aquí se menciona que es hermano de Santiago. Entonces es interesante este sentido, que estamos hablando de un medio hermano del Señor. Se llama medio hermano porque es hermano de mamá,
pero no de padre. Eso es interesante en ese sentido, porque recuerden que el Señor Jesús es engendrado por el Espíritu Santo, en tanto sus otros hermanos, de hijos de María, sí, pero que son naturales de José. Entonces, desde el inicio de su carta, y aunque no se identifica como uno de los medio hermanos del Señor, que esa es la expresión correcta, toda la evidencia cae sobre este último que hemos mencionado, como el escritor de la epístola, y algunas razones que vamos a considerar en nuestro próximo audio lo identifican como Judas, el medio hermano del Señor. Le saluda el pastor Salomón de la Cruz al grupo Instrucción Teológica desde Cozumel, Quintana Roo, México, y estamos hablando de el autor de esta epístola, que hemos dicho que es Judas, el medio hermano del Señor. ¿Por qué razón? En primer lugar, directamente se menciona que es hermano de Jacob, que es Santiago, que es el escritor también de otro libro que está dedicado precisamente a la comunidad judía. Era un discípulo conocido en todas las iglesias, según Gálatas 1:19, que aunque es importante recalcar, no era un apóstol. De hecho, él se distingue mismo de los apóstoles. Era hermano de Jesús según Marcos 6:3, y era también este mismo Jacob pastor de la iglesia de Jerusalén, como lo menciona en Hechos 15. Por lo tanto, es una persona muy conocida, identificado aquí de esta manera. Me llama mucho la atención que no se identifica como hermano de Jesús, sino de Jacob. Esto habla mucho de su carácter, de su persona. No es el apóstol conocido como Lebeo o Tadeo, porque el escritor mismo no se denomina apóstol en su presentación, y sí se refiere a los apóstoles como que se ve que es un grupo distinto a él, al que no pertenecía, según el versículo 17 de la epístola de Judas, donde dice: de eso no escribieron los santos apóstoles. Él los pone como un grupo que se distinguen de él, no dice nosotros los apóstoles. En tercer lugar, el hecho de no hacer referencia a su padre, sino a su hermano, se debe a que Santiago era conocido entre sus lectores. Indiscutiblemente se sabía que era hermano de Jesús, o sea, era claro. No menciona a José, porque recuerden que José muere en una temprana edad de ellos, y es la razón por la que incluso no está en la cruz. Ahora, menciona hermano Jacob porque ya él, Jacob, era un líder principal, por lo tanto, eso también le da cierta presentación. Tanto Judas como Jacob, incluso me llama la atención que Jacob o Santiago en su carta no menciona que es hermano de Jesús, sino se presenta como siervos. Ambos se presentan como siervos, y esto es muy importante para nosotros. El hecho de que las relaciones de familia nos va a decir que están subordinados a los vínculos espirituales, y así lo deja claro el Señor Jesucristo en Lucas 11:27-28, cuando habla de mi madre y mis hermanos, dando prioridad a la familia espiritual. Con esta omisión también, lo que hace este escritor Judas es evitar la superstición, incluso la idolatría en la que más tarde caería el romanismo, y que de alguna manera procedería de que los parientes del Señor Jesús deberían de recibir ciertos derechos a ser venerados y dignos de culto como una familia sagrada. Cabe señalar que Judas habla de Cristo según la carne, no según la carne, sino según el Espíritu. Es decir, que ahora Cristo es su Señor y Él es su esclavo, Él es su siervo. Él no menciona mi hermano Jesús, o sea, sino que Él lo pone ahora como su Señor, y Él es siervo de Jesucristo. O sea, es interesante esa apreciación, ese punto de vista. Número 4, si el apóstol Judas Tadeo hubiera sido su hermano, como algunos explican, ¿cómo se puede explicar el hecho de que ninguno de sus hermanos creían en él? Así lo dice en Juan 7:5. Por lo tanto, la conversión total a una fe genuina fue hasta posterior a la resurrección. Cuando Cristo se levanta como Señor, entonces ellos vienen a creer. Juan 7:5 así lo hace entender. 5. Tiene que rechazarse cualquier teoría
que atribuya esta carta a un pseudoepígrafe por dos razones. En primer lugar, un pseudoepígrafe no escogería un personaje oscuro para su carta. O sea, tendría que ser un personaje un poquito más conocido, por ejemplo, del mismo Santiago, o tal vez uno de los apóstoles, usando un nombre a nombre de ellos falsamente. Pero él no, él realmente se ve que es él genuinamente quien está escribiendo. En segundo, un pseudoepígrafe, un falso escritor, no evitaría la tentación de llamarse hermano del Señor Jesús. Por lo tanto, aquí vemos carácter, humildad, lealtad al escribir, vemos integridad al escribir. Entonces, esto último no sería señal de humildad en él, caracterizaría a los hombres impíos, pero no a los hombres de Dios, como es su mismo hermano Santiago, en Santiago 1:1, también él así mismo se presenta. Vamos a ver algunos datos biográficos de Judas en nuestro próximo audio. Aquí el pastor Salomón de la Cruz, el tercer audio, donde vamos a estar dando los datos biográficos de este escritor. Estamos hablando de que su madre María está presentada en Mateo 12, 47 al 50, en Marcos 3, 31, 35, en Lucas 8, 19 al 21. Desde luego que se han hecho muchos intentos por declarar que tanto Judas como sus hermanas y hermanos mencionados en esos pasajes no son hijos de María, sino que algunos lo quieren traducir como primos, lo cual es totalmente fuera de la terminología que utiliza el griego, con el afán de sostener el dogma torcido de la perpetua virginidad de María. Pero que María tuvo otros hijos, aparte de Jesús, eso queda demostrado por el hecho de que Jesús fue, dice la Escritura, primogénito. No dice unigénito de María en Lucas 2:7, dice primogénito, y eso de primogénito quiere decir que tuvo posteriormente más hijos. Además, luego del nacimiento de Jesús, María llegó a ser mujer de José, así lo dice Mateo 1:25, y eso nos llama muchísimo la atención porque es algo normal. Como comentaba una doctora, dice, en todo caso, el premio no se lo llevaría María, sino se lo llevaría José si posteriormente a eso no tuvieron relaciones sexuales. Es algo completamente tremendo. Y otra cosa más, los fariseos alegaban conocer a sus hermanos. Y eso fue un argumento que ellos utilizaron en Mateo 13, 54 al 56, incluso indicando que es madre de los que cada uno fueron nombrados allá, pero que no todos los que estaban allá, no todos sus hijos estaban presentes. Eso lo dice en Mateo 13, 54 al 56, que es bueno recordar. Se menciona por nombre, aparte de Jesús, a tres hermanos de Judas, que es Jacob o Santiago, una forma de expresión de Santiago o Santos Jacobus. José y Simón son mencionados en Mateo 13, 54 al 56 y en Marcos 6, 3. Junto con sus hermanos y su madre, acompañó a Jesús a Capernaum al inicio de su ministerio. En Juan 2:2 lo demuestra. Además, Judas no creyó en Jesús, sino luego de su muerte, como lo demuestra Juan 7, 4 al 5. Pero después de la resurrección, se unió con los discípulos, y eso lo demuestra Hechos 1:14, y ejerció el ministerio cristiano, como lo dice 1 Corintios 9:5. Así que podemos entender que este personaje, la manera de expresarse respecto a sí mismo, es la de un creyente. Y nos revela en todas sus palabras su concepto y su relación con el Señor Jesucristo, que él tenía, ya no de hermano, sino relación de señor a siervo. Y se considera como una persona, tal vez no de influencia o rango, aunque lo tenía, sino que él se considera como un doulos, es decir, un esclavo remero. De alguna forma se autodefine como persona sin derechos, sin voluntad propia, pues esto pertenecen a su amo. Así es como ve él al Señor. Se ve como ayudante,
no como un protagonista principal en el liderazgo en la obra del Señor. Y eso es interesante cuando lees Hechos 12:17, 15:13, Hechos 21:18, Gálatas 1:19, Gálatas 2:9, Gálatas 2:12. Siempre es mencionado como un personaje secundario. Interesante este tema porque él no está tratando de captar la atención ni siquiera en el liderazgo. ¿Saben qué? Yo soy hermano del Señor y me tienen que dar el liderazgo. O sea, no está peleando liderazgo o primeros lugares. Eso es muy importante, una lección que tiene que darnos este hombre de Dios. Y menciona a su hermano sin envidiarle, hermano de Jacob, siempre viéndolo como superior, como de mayor influencia que él. Se considera que no tenía otro objetivo en la vida, ni más grande distinción que el de estar siempre a disposición de Jesús para servirle su causa, no con el fin de figurar. La mayor gloria de un cristiano, mis hermanos, es ser útil para Jesucristo y que Él se lleve la gloria. No necesitamos ser superestrellas, convocar multitudes o tener la congregación más grande, pelearnos por puestos entre sí hasta tal punto de ya separarnos cuando no me dan ese puesto, dejar la iglesia, abandonar cuando no me tomen en cuenta. O sea, no de eso se trata, sino que Cristo se lleve toda la gloria. Su hermano Jacob también se distinguió como un dirigente de la iglesia de Jerusalén, y eso es muy claro en Hechos 12:17, 15:13 y Gálatas 2:9. Y se presume también que era casado, 1 Corintios 9:5. Es interesante que Eusebio cita a Egésipo en 110 al 180, mencionando que dos nietos de este Judas, el hermano del Señor, comparecieron ante Diocleciano, pero que fueron liberados por considerarse personas inofensivas. Eusebio implica que Judas murió antes del 80 después de Cristo. Audio 4 de la introducción de esta epístola. Es interesante que ya inmediatamente dice Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacob, a los llamados, santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo. Acuérdense de el gusto por las triadas que vamos a mencionar un poquito más adelante, pero es interesante que aquí menciona tres categorías en forma en que llama a las personas que se dirige a sus destinatarios, los llamados, los santificados y los guardados. Bueno, se entiende que son creyentes de cualquier lugar de Asia Menor. No especifica claramente, por eso una epístola universal, pero se nota que se trata tanto de cristianos procedentes del judaísmo y se nota por el hecho de las figuras que él está usando, por la mención frecuente del Antiguo Testamento, como también gente que no procede del judaísmo, sino básicamente del mundo griego, de la gentilidad, por el tipo de herejía gnóstica que ya se tendría a infiltrar dentro de la iglesia, y algunos proponen que fue escrita en Jerusalén o Alejandría, que son básicamente ese espacio territorial. A juzgar por el vocabulario de Judas, que básicamente está marcado muy fuerte por el uso de una terminología cristiana, y como entre cristianos de lengua griega ciertos términos que habían adquirido un sentido preciso y reconocido, sobre todo gracias a los escritos de Pablo, que ya el cristianismo estaba teniendo un vocabulario más común. Lo más probable es que sean lectores conocedores de la doctrina apostólica, pero que estaban atacados por ciertas corrientes novedosas, doctrinales, quienes empezaban a cuestionar su andar en la vida cristiana. No obstante, aunque su griego es sofisticado, la cosmovisión que comparte es del judaísmo popular, lo cual complica la identificación de sus destinatarios directos, porque sí, trae una cosmovisión judía y también griega. Entonces tenemos aquí a un personaje que ciertamente estamos hablando de un hebreo, porque desciende precisamente de una de las tribus, y
Sin embargo, también estamos hablando de que sus destinatarios son gente que tiene tanto del mundo judío como también del mundo griego. Lo que no es probable es que sus destinatarios sean los mismos que de Pedro, pues sus escritos tienen un poquito mayor de fuerza directa para condenar a los apóstatas, aunque esto no es evidencia fuerte para descartar a los mismos oyentes, que puede ser, ¿no? No lo descartamos, pero no contamos con base suficiente para apoyar tal afirmación. Así que es muy probable que Judas se haya basado en la epístola de 2 de Pedro para escribir la suya, como hemos dicho, pero también es probable que ambos hayan tenido una tercera epístola desaparecida. Lo que sí son destinatarios más probables son los lectores de su hermano Santiago, pues habla de él como alguien reconocido plenamente, así que es posible que a los mismos que escribió Santiago sean los mismos oyentes. El hecho de que Judas habla de sí mismo sin tanto detalle sugiere incluso que es bien conocido por sus lectores, tanto como él los conoce a ellos. Entonces es interesante en ese sentido. Entonces se trata de una epístola que se le conocen así universales o en el término católicas, que no tiene un sentido específico, sino que está escrita con la intención de ser leída en todas las congregaciones locales. Sin embargo, sus destinatarios también pueden tener las siguientes características, como hemos dicho. Es interesante también, hermano, es muy interesante saber que las epístolas eran sí destinadas a un grupo específico de personas, pero cuando el tema es que eran epístolas y no cartas, porque las cartas han dirigido a una persona, pero cuando son epístolas tienen la intención de ser leídas en diferentes iglesias, y algunas iglesias aceptaban la lectura y otras no, y así fue como se fue dando la formación del canon hasta que se hizo ya universal la aceptación de la epístola, y eso a cada epístola le costó presencia y aceptación. Fue el Espíritu Santo el que los fue guiando a todos a aceptar, hasta que definitivamente en Cartago ya se cierra completamente la aceptación del canon por completo, porque ya eran las cartas que se estaban leyendo en todas las diversas iglesias a la vez. Bueno, vamos a estar detallando esta triada de expresiones en nuestro próximo audio. El audio número 5, aquí el pastor Salomón de la Cruz desde Cozumel. Estamos hablando de la introducción de esta epístola. En los versículos que estamos considerando es el versículo 1 y son las tres características de los destinatarios. Primeramente se les dice a ellos llamados, que se trata desde luego del llamamiento divino a la salvación, pero es un ser escogidos por medio del Señor Jesucristo. Es un privilegio que entre la multitud de humanos nos llamó, nosotros aceptamos también ese llamado, y por lo tanto los otros que éramos menos probables por nuestro estilo de vida pecaminoso, por ser los más pecadores, ahora somos parte de su equipo de llamados ya. Así que Él les está asegurando que forman parte de los elegidos en la fe de Cristo Jesús. Y aunque nadie más nos llame, aunque de alguna manera, como el caso de Pedro, un pescador que ya los rabinos no lo escogían para estudiar con él, vino el rabino Jesús y lo llamó. O sea, tenemos el mejor de los llamados, así como Pedro, que vuelve a tener sentido en nuestra vida. Él nos ha convocado a una misión, nos ha convocado a un deber, nos ha convocado a una responsabilidad, así que somos llamados, somos del equipo de Dios. Luego viene el término santificados. El texto crítico lee amados. Esa es la expresión del texto crítico. Agapemenois. Aquí se traduce santificados, que es egiamenois, y el contraste marcado con la inmoralidad que presenta Judas apoya mejor el uso de santificados, es decir, nos llamó y nos santificó, nos apartó para él. Pues amados es la traducción más aceptada en general, pero en ambos casos, tanto amados como santificados, involucra una entrega posterior a la salvación, así que no hay tanto problema, pero algo progresivo que necesita ir creciendo, tanto si eres santificado como si eres amado. Es una consagración
a su servicio por amor a Él. Y el trabajo en la obra de Dios es en general. Entonces se trata de un desarrollo constante y el uso de los dones espirituales para la santificación de la iglesia. Por lo tanto, aquí entendemos que después de ser llamados somos santificados y en tercero, guardados. Recuerden que es una triada que está presentando aquí, guardados. Y aquí es importante detenernos por qué les llama guardados. Está hablando de que son conservados por el Señor Jesucristo, incluso como dice el versículo 24. El término griego tereo, que es guardar, significa guardar, custodiar, como lo haría un soldado, un policía, vigilar, conservar, proteger, mantener firme, hacerte firme, constante. Y es la garantía de tener una relación personal con Cristo. Es decir, ese guardar viene de tu relación constante, permanente y apegado a Cristo. Aunque el contexto en realidad se refiere específicamente a ser guardados del error doctrinal, porque eso es lo que estaban viviendo en todo ese contexto. Ese término implica tanto aspectos espirituales, como incluso laborales, físicos, materiales y en todos los aspectos. O sea, somos guardados, no solamente en el aspecto del error doctrinal. Pero aquí se trata de la respuesta del Padre a la misma oración sacerdotal del Señor Jesucristo que ustedes se acuerdan dio en Juan 17:11. Interesante, me llama la atención que según de Pedro 2:4 menciona que los ángeles caídos son guardados para el juicio. Primero de Pedro 2:9 dice, los cielos y la tierra actuales son guardados para el juego. Pero Judas dice que nosotros somos guardados para la herencia celestial. Entonces, interesante, Cristo es nuestro centinela y compañero de viaje, guardándonos de peligro, guardándonos de daño, guardándonos de contaminación, guardándonos de la condenación, guardándonos de la apostasía que está permeando en este tiempo, y esto que nos va guardando de ello es lo que nos va conduciendo hasta ver la hermosura del Rey. En otras palabras, no te preocupes que en medio de un ambiente apóstata hay alguien que nos está guardando a los verdaderos hijos de Dios. El pastor Salomón es el audio número 6. En esta ocasión vamos a ver el versículo 2, donde nos habla de la triple bendición de la carta. Acuérdense que uno de los rasgos distintivos de la escritura, de la literatura de Judas en su carta, es el uso de tripletes que hace, grupos de tres, palabras que junta de a tres. Por ejemplo, en el versículo 1 se dice tres personas, Judas, Jesucristo, Jacob. En el versículo 1 se habla de tres cualidades a los destinatarios llamados, amados y guardados. Acuérdense, el versículo 2 nos habla de misericordia, paz y amor, que es lo que vamos a ver. Los versículos 5 al 7 nos hablan de israelitas como ejemplo, ángeles como ejemplo, Sodoma y Gomorra como ejemplo. El versículo 11 nos habla del camino de Caín, del error de Balán y la contradicción de Coré, tres personajes como ejemplo. Bueno, vamos a estar hablando del versículo 2. El desviarse de la sana doctrina es algo muy serio, y debe de ser corregido de inmediato. Eso es algo muy importante que debemos de ver, porque afecta la unidad del cuerpo de Cristo. Contrario a lo que parecería en el tono de la carta, la corrección, sin embargo, es algo que debe de hacerse tomando en cuenta tres atributos morales de Dios, que son misericordia, paz y amor. O sea, no es corregir por corregir, porque en este tiempo están surgiendo gente que se llaman apologistas y están siendo gente ofensiva, están siendo maldicientes, están siendo gente calumniadora y que no están haciendo apología sana y bíblicamente. Entonces es importante volver al punto. Tres atributos morales de Dios se mencionan en una carta de grande apología, que son misericordia, paz y amor. Y esta fórmula era una expresión de forma de saludar en la vida cristiana primitiva, en la iglesia cristiana, aunque una de las fórmulas era también el Maranata. Pero no se requiere para ello atributos incomunicables o activos de Dios. No se pide, por ejemplo, que sea multiplicado en ellos el poder, la unción, la sabiduría, sino atributos que deben de ser desarrollados a medida que se experimenta la comunión con Dios, y no puede pensarse en hacer correcciones de errores doctrinales si no se toma en cuenta estos atributos. Y el primer atributo es misericordia.
Con el ejemplo del buen samaritano se califica ampliamente este concepto y el ejercicio de la misericordia, porque se le ataba no a ninguna ley ceremonial, sino a una relación de compasión por el prójimo. A veces tenemos que ver si vamos a regirnos por reglamentaciones o por relaciones, que es el amor. Necesitamos basar nuestra comunión más en relaciones que en reglamentaciones. Misericordia, paz. La característica principal de la paz es que es interna, pero que se va a manifestar en el trato con los semejantes. La paz está relacionada con la santidad y el corazón limpio. Uno de que no alberga venganza, resentimiento, odios, rencores, algún tipo de maldad. Es una persona que ya está lista para hacer apología. El no caer en altercados, en discusiones innecesarias. Esa es la principal palabra que aquí se está utilizando. Las Sagradas Escrituras no son para contender. A paz nos ha llamado el Señor. La buena apologética se hace entonces tomando en cuenta este aspecto del fruto del Espíritu. Pero cuando sea necesario declarar nuestra fe, vamos a hacerlo con valor y sin vacilar, pero siempre con misericordia. En tercer lugar, el amor. La clave para saber si es correcto o no hacer algo se encuentra en el principio ético del amor. Si se reprende, que sea por amor y no por el afán de lastimar. Si se corrige, que sea por amor. Nunca, mis hermanos, para demostrar cuánto sabemos. Si se enseña, que sea por amor, no por vanagloria. No olvide que es mejor ganar a tu hermano que una discusión. Procuremos amar y no lastimar. Nuestras palabras más correctivas sean y deben de ir siempre cargadas de amor. Toda defensa del Evangelio debe ser emprendida en el espíritu debido y nunca usando juicio de maldición, porque eso nos descalifica como correctores. El concepto de misericordia entonces nos va a invitar a levantar nuestros ojos a Dios. La paz nos invita a mirar hacia nuestro interior y el amor nos va a invitar a mirar a nuestros hermanos que tenemos alrededor. Así que solo multiplicando estas virtudes, porque dice, o sea, multiplicadas, es decir, misericordia por paz, por amor, es igual a un carácter listo, no midiéndolas por adición, es decir, misericordia más paz o más amor, sino solo multiplicándolos, no sumándolos, menos restándolos, podemos enfrentarnos a la apostasía. Entonces necesitamos sumar antes que restar. O multiplicar, mejor dicho, que es sean multiplicados. No solo deberíamos tenerlas, sino también aumentarlas cada día en nosotros y crecer en ellas, en tanto una oración como una exhortación. La triple bendición, así como el grupo de 3 que usa Judas, deja ver que se trata de un fiel creyente en el Dios triuno. El Padre brinda misericordia, el Hijo brinda paz y el Espíritu Santo brinda amor. Audio número 7. Vamos a estar hablando del motivo de la carta. Bueno, el motivo de la carta está expresada claramente en el versículo 3. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Interesante es la exhortación a contender por la fe, el motivo principal de la carta. La carta, entonces, es una advertencia sobre las consecuencias que sufren los que siguen a los propagadores de falsas ideas, debido a la aparición y difusión de ciertas enseñanzas heréticas que en ese tiempo ya empezaban a proliferar dentro de las congregaciones, ya empezaban a meterse dentro de las iglesias. Está también una exhortación, sin embargo, a mantener en alto todos los medios correctos de la fe ortodoxa recibida por los apóstoles, y una de las formas es el carácter. Además, se asume la obligación de vigilar de los lobos rapaces del rebaño. Aquí es importante saber que no solamente estamos puestos entonces para cuidar las ovejas, sino para defenderlas de los lobos. La pureza de la fe estaba en peligro y se apresuró a defender tanto las ovejas como la fe. Es muy importante esto, tanto las ovejas como la fe. Judas les escribe porque tiene una relación de amor filial a ellos fuerte, los aprecia tanto, y ese aprecio se deja ver en las siguientes expresiones que él usa. En primero dice amados, y eso expresa gran afecto para ellos. Gran empeño que tenía implica un impulso grande de comunicarse con ellos. Incluso lo dice que él deseaba escribiros.
Y nuestra común salvación está diciendo que Dios está en igualdad ante Dios, Él como líder está en igualdad con ellos, o sea, los tiene común salvación, o sea, Dios ha sido el salvador de ellos, pero también mi salvador, o sea, se pone en igualdad con ellos. Se trata de una salvación que está entonces a disposición de todos. Es probable que esta sea posiblemente la única oportunidad que él tenía para escribir y tenía que aprovechar. Él estaba pensando, si ya no tengo otra oportunidad debido a la persecución, si ya no tengo otra oportunidad debido a todo el contexto, o si ya no van a escuchar a alguien más, esta es mi única oportunidad. Así que lo que yo tengo que escribir tiene que ir directamente a sus corazones. La aparición de personas heréticas en su doctrina y dudosas en su conducta son una amenaza para la iglesia y es tema que no puede dejarse para luego. O sea, cuando sucede esta cuestión, tiene que hacerse una operación quirúrgica de inmediato. Y esa es la razón por la que ni describe, ni detalla, ni refuta a las personas. Lo único que hace es que ardientemente empieza a demostrar su indignación por ellas y de una manera directa. O sea, la lectura del versículo 3 da a entender que deseaba escribir acerca de la común salvación. No entendemos todavía en exactitud a qué se refiere la común salvación. Tal vez se trataba de un listado o cuerpo de doctrina tipo credo y que tenía que ir describiéndolo casi como un catálogo, como un compendio que le sirva a la iglesia. Y tendría el propósito de unificar a la iglesia en medio del cisma doctrinal que estaba surgiendo. Pero intentó escribir ese tratado de fe que todos los cristianos compartimos y detallarlo. Pero para los tiempos de apostasía, lo que era verdaderamente necesario era una apologética que de alguna manera no mero ensayo doctrinal. Debido a que ya se contaba con los escritos apostólicos, tanto el apóstol Pablo, el apóstol Pedro, otros apóstoles escritores que estaban ya destacados, como lo dice el versículo 3 y el versículo 17 de la epístola, sintió un impulso mayor de parte del Señor para exhortarlos a contender por la fe. Es decir, ahorita ustedes ya deben estar en capacidad de defender su fe. Yo no tengo por qué darle lo básico, los rudimentos de la fe. Ahorita necesitan contender y lo que habían ustedes recibido, que guarden ese canon que ya poseían en ese momento, y eso valía más que el oro. Por lo tanto, eso que recibiste, guárdalo. Esa es la exhortación. O sea, debido al tamaño de la necesidad de sus oyentes, Judas ve una urgente necesidad de escribir esta epístola. Y de hecho se menciona la compulsión que había dentro del corazón de Judas en las palabras cuando dice, me es necesario, lo cual implica una presión de parte de Dios. O sea, el Espíritu Santo lo estaba inquietando para escribir esa carta y tiene que vigilar la puerta espiritual de la iglesia. Entonces existen esos problemas doctrinales que son producto de la falta de un buen discipulado. Pero hay herejías creadas por personas que procuran hacerse miembros de la fraternidad, gente que ya se ha introducido. Conviene entonces cuidar el proceso de recepción de miembros, a quienes estás recibiendo adentro de tu comunidad. Se tiene el deber de asegurar que los que solicitan su membresía tengan motivos válidos, que no sean infiltrados. O sea, el mandato de la carta es contender, pero eso no significa ser contencioso. Es testificar sin arruinar el testimonio. Se trata de una actitud de defensa, pero sin agresión. Audio número 8, estamos hablando sobre el propósito o los objetivos de esta carta, que es una apologética que intenta defender, que intenta demostrar, que intenta alabar la sana doctrina, pero en ninguna manera ofender, tampoco lastimar o insultar a los que han sido engañados. O sea, no ese es el propósito, porque entonces nos vamos a denigrar y nos vamos a ver completamente fuera del marco de cristianos. Tenemos la obligación de cuidar la sana doctrina, eso queda claro, 1 Timoteo 4:16, y el deber, so pena de juicio, de predicar la palabra de Dios también nos constriñe, 2 Timoteo 4:1-4. Contender es un lenguaje de competencia atlética aquí, aplicado a una batalla espiritual, mental y moral.
la misma palabra que se usa para los gladiadores que pelean a muerte con su contrincante, es decir, que este pelear era un asunto de vida y muerte. Así que la defensa de la sana doctrina es una batalla a muerte y tenemos que ganarla. O sea, se requiere el esfuerzo mental para comprender y enseñar correctamente la palabra de Dios, y es necesario un esfuerzo moral para aplicar este comportamiento a la vida diaria. Por lo tanto, la fe a defender no es una fe subjetiva o personal, esa tú tienes que defenderla todos los días, o la de confiar o de creer. No, se trata aquí de la fe, no solo interna, sino de la fe objetiva, una fe basada en lo que se cree. En otras palabras, una fe que se les había entregado, la fe como dogma. No se trata de una doctrina solamente, sino todo el cuerpo de doctrina que enseñaron los apóstoles. O sea, es esta preciosa fe cristiana, o la suma de todo lo que creían los creyentes, se hallaba bajo amenaza por los intrusos herejes que se habían metido en la iglesia. Esta es la fe o cosa creída, que se reitera completamente en el versículo 20, que se debe de guardar. Esa misma fe mencionada en Hechos 6:7, 1 Timoteo 1:19, 3:9, 4:1, 5:8 de 1 Timoteo 6:10, 2 Timoteo 3:8, 4:7, Tito 1:3. O sea, es la fe que les habían entregado los apóstoles, esa fe en el Señor Jesucristo, ese cuerpo de doctrina. Esta fe había sido dada una vez y para siempre, lo cual nos está diciendo que la revelación se cerró con el testimonio apostólico. No se precisan más reveladores, sino defensores de esa fe. Y esta fe es todo lo que la palabra de Dios condena añadirle o quitarle algo más. O sea, por eso es que tenían que defenderle, porque Apocalipsis 22, 18 al 19 así lo presenta. Ahora, el canon lo que nos está diciendo es que estaba cerrado. Si algo nuevo entonces estaba surgiendo, entonces no es verdad. Y si es verdad, no es nuevo, hablando del canon. No estamos hablando de la sistematización de una doctrina que ya está en el canon, aunque no esté sistematizado o aunque no se haya descubierto esa verdad dentro de la doctrina bíblica, sino que estamos hablando de la doctrina como tal. Ya ha sido entregada todo el canon está cerrado. Las nuevas revelaciones atentan contra la misma escritura y cuestionan su total inspiración. Hablar de nuevas revelaciones, entonces, es tirar por tierra todo lo que los apóstoles dijeron. Si tú estás diciendo que hay nuevos apóstoles poniendo otro fundamento, entonces tú estás echando por tierra todos los que los apóstoles fundacionales hicieron. Nadie puede poner otro fundamento. Ellos eran llamados a guardar la fe que había sido dada. Es interesante. La carta entonces sirve para excluir del canon sagrado todos aquellos libros o tradiciones que no han sido inspirados por el Espíritu Santo, los cuales algunos de los creyentes influenciados por los maestros gnósticos daban cierta credibilidad fanática, incluso empezaron a introducir la lectura de ellos dentro de la iglesia, porque todavía no había un cuerpo de canon hasta llegar Marción, que fue el primer hereje, que fue el primer canon que se hizo, y entonces los desafió a hacer también ellos un canon ya guardado. Lo que estaban haciendo estos hombres al meter más elementos doctrinales y diciendo esta es nueva revelación, era desequilibrar la fe de los cristianos. Ojo, cuidado cuando se habla de nuevas revelaciones. Tendrían que excluir así a todos los escritos que se llaman pseudoescritos, es decir, de falsos escritores de revelación. 2, los apócrifos oscuros basados en tradiciones de hombres, y los escritos posapostólicos, de los que más tarde pertenecerían a los grupos gnósticos. Todos esos tenían que ser puestos a un lado, los cuales tenían la intención de propagar la herejía mística griega. Entonces es importante que ellos tenían que guardar la fe que ha sido dada. Judas recalca que solo debe ser aceptada las palabras apostólicas como canónicas. Además, declara no solo quiénes fueron los transmisores de la fe, sino que hace referencia a los receptores por medio del cual se conservó y posteriormente se resguardó, que son los santos. Episodio 9 de la introducción a la epístola de Judas, estamos hablando del versículo número 3 de precisamente resguardar la fe
que ha sido dada, entregada una vez por todas a los santos, o sea, no a otro grupo. O sea, el cuerpo de libros canónicos no los aprobó ningún concilio, eso debe quedar muy claro, sino que es el Espíritu Santo quien inspiró a los apóstoles, el que guió a la iglesia para saber cuáles libros tenían la inspiración divina, y eran los que ellos eran leídos dentro de las comunidades cristianas. Solo los verdaderos creyentes distinguen entre los libros canónicos y los apócrifos, pues a ellos fue entregada la fe. Judas hace referencia a dos tradiciones que utilizan los apóstatas porque los tenían en gran estima, recurriendo a ellos frecuentemente para apoyar sus propias visiones místicas y supuestas revelaciones sobrenaturales. Sin embargo, el uso de las tradiciones para reprenderlas no aprueba en ninguna manera, como ya hemos dicho, la veracidad de dichas tradiciones extracanónicas. El Espíritu Santo fue quien dirigió a Judas para extraer lo verdadero de esas tradiciones y descartarlo al final, porque lo que se impone es precisamente la fe que ha sido dado. Pablo también, recuerden que hace este uso al citar a 3 poetas griegos. Por ejemplo, cita en Hechos 17:28 a Arato de Soloi, en 1 Corintios 15:33 cita a Meandro, y en Tito 1:12 cita a Epímides. Pero en ninguna manera Pablo los aprueba o declara como inspirados. El hecho de que ya citó a Meandro, a Epímedes o a Arato de Soloi, ya hay que meterlo al canon en sus libros. O sea, lo que hace no lo declara como inspirado, aunque sí reconozca que contiene ciertas o alguna verdad parcial, como en Tito 1:13, a diferencia de las escrituras que todas las palabras son inspiradas por Dios, como lo dice en primera de Timoteo 3:16. Lo que Judas deja claro es que la revelación divina de la fe cristiana no nos ha llegado a través de tradiciones humanas o inspiración natural, sino que vino vía de los apóstoles y lo recepcionaron los santos. Y como la fe no es posesión de algún particular, sino de la iglesia, se le ha confiado a ella, a la iglesia. La iglesia es la que la mantiene, la iglesia es la que lo entiende, lo transmite, la iglesia lo custodia, es la custodia de la fe, y su defensa puede ser costosa, pero es un deber que incumbe a cada generación de la iglesia. Cada vez que se levanten hombres que dicen traer nuevas revelaciones, necesitamos hombres que enfrenten ese tipo de herejías con valor, como lo hizo. Saludos, el pastor Salomón desde Cozumel. En este audio número 10 voy a hablar de la ocasión de escrito. ¿Cuál es el motivo, la ocasión, el contexto en el que fue escrito? Bueno, la ocasión en el que Judas escribe es la infiltración de los gnósticos antinominianos. De hecho, el versículo 4 que realmente nos dice: porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. Hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. El versículo 4 nos está diciendo que se han introducido. Muy interesante la palabra que se utiliza, que es pareisedeideusseam, que significa zambullirse, hundirse. O sea, se han introducido. También es interesante que esa misma palabra se utiliza para hablar del reptar de la serpiente. Por eso es que el comentario bautista lo traduce que reptan. Y es verdad, ellos se arrastran, si es posible, como la serpiente, se infiltran tantito nosotros dejemos la puerta o la ventana abierta. En un pequeño agujero que dejemos, ellos van a tomar esa oportunidad. O sea, son oportunistas. También esas palabras, interesante, que no solamente se usan para el reptar de la serpiente, que es muy adecuado a los sofistas también, sino que también se usa esas palabras seductoras de un astuto contendiente que se infiltra en la mente de un juez en un jurado. Y esto nos va a llevar a pensar en la dimensión que puede tener la apostasía. O sea, porque la apostasía no solamente está en la iglesia local, sino tenemos que ver el tema de la apostasía en la sociedad,
en los estándares de las legislaciones de los países que se están haciendo y que se están infiltrando para que toda la fe judeocristiana pueda ser quitada de esos espacios y que completamente el cristianismo se convierta en un delito. O sea, de igual manera se utiliza esto para referirse a uno que está fuera de la ley y que vuelve secretamente al país, o que se introdujo, como se dicen allá, de mojado. Es interesante eso, porque quiere decir que hay creyentes que están en la iglesia de mojado, porque realmente no son, no están por la puerta de adelante, ¿no? Sino que entraron por la puerta de atrás. Así que asimismo se refiere a las intromisiones o invasiones en la vida del Estado, que acaban por socavar las leyes ancestrales. Interesante todo eso. Entonces los creyentes a quien está dirigido eran acosados por enemigos sutiles, astutos, gente diestra en la filosofía griega, en el misticismo, o sea que dominan bien muchas disciplinas humanistas, incluidos la motivación, las psicologías que se utilizan dentro de los griegos, cuyas doctrinas afectaban a la misma iglesia. Entonces, la infiltración no es como el tipo de gnosticismo ascético del siglo II, que ya lo explicamos, o como el que ataca Pablo en los Colosenses, sino de un gnosticismo antinominiano que apela erróneamente a las enseñanzas paulinas de la libertad cristiana, o sea, lo toma como punto de partida. En otras palabras, toma pasajes de apóstoles, pero los malinterpreta. En ese caso, Gálatas 5:13 es claro cuando ellos toman la carta de la libertad y lo usan como una licencia para pecar y lo utilizan como ocasión para la carne. Entonces es interesante que toman las mismas palabras. Entonces es una cosa muy peligrosa. ¿Por qué? Porque están tomando las mismas palabras de los apóstoles. Sí, como decir que ahora aparece con Biblia en mano. Estos son los más peligrosos. ¿Por qué? Porque con Biblia en mano están introduciendo ideas que no tienen nada que ver con lo bíblico. O sea, y la idea básica aquí del gnosticismo, que es que el universo es dualista, con dos principios eternos, que así le llaman. Primero, un espíritu que es esencialmente bueno y la materia que es esencialmente mala. Entonces, en un dualismo de lo bueno y lo malo. Como Dios es espíritu puro, según ellos, no puede manejar la materia, así que produjo una serie de eones o emancipaciones quienes pueden manejar la materia a nombre de Dios. Así hay sucesivos y cada vez más lejos de él. Entonces hubo un eón que ellos le llamaron el demiurgo, que es el Dios del Antiguo Testamento para estos gnósticos, lo suficientemente distante que se encargó de crear al mundo, tomó la materia e introdujo el pecado, pero ignorante y distante de Dios. Entonces, interesante que allá los gnósticos consideran a Jesucristo como uno de estos eones que vino y que tomó la materia. Por eso es que ellos consideraban que realmente el Cristo nunca se hizo carne, sino que el que se hizo carne, según estos gnósticos, era la materia humana, un eón. En ese sentido, eran sus interpretaciones. Entonces, estos falsos maestros van introduciéndose en el mundo del cristianismo, dejando estas enseñanzas. Y vamos a ver en el próximo audio sus métodos. Este es el audio número 11 y vamos a hablar de los métodos de estos falsos maestros. Estamos hablando del versículo 4. ¿Cuál es su método? El método que ellos utilizan es la infiltración encubierta. Estos hombres se introdujeron solapadamente como un movimiento de alguna forma subterráneo de intriga y de engaño. Se metieron, como decimos, a hurtadillas, así, con los pies de punta, y muchos creyentes ni se percataron de la presencia de ellos. Cuando se dieron cuenta ya estaban adentro de la iglesia y de alguna manera ni siquiera tuvieron el discernimiento. Entonces Judas lo que hace es decir, ya están aquí adentro, eso es lo que está diciendo. Y si estando vivo, algunos de los testigos oculares, que son los apóstoles, que convivieron con Cristo, por lo menos tenemos a Juan todavía vivo, que él es el último de los apóstoles que es muerto. Entonces es interesante esto, que si estando vivo ellos, esos testigos oculares que convivieron con el Cristo resucitado, si estando ellos vivos hubo infiltración en la iglesia, mi pregunta es, ¿será que hoy, a tanto tiempo, a tanta distancia de estos apóstoles que han muerto, y sin la presencia física de estos apóstoles testigos oculares, ¿será que no hay infiltrados?
Si estando vivos los apóstoles hubo infiltrados, ¿cuánto más ahora que no están los apóstoles vivos directamente, los testigos oculares? Entonces vamos a hablar también de la naturaleza de estos personajes. Miren, según la escritura los cataloga aquí en el versículo 4 como marcados para esta condenación. O sea, ¿cuál condenación? La misma condenación que recibieron los israelitas incrédulos, la misma condenación que recibieron los ángeles que pecaron, la misma condenación de los sodomitas, la misma condenación de todos los apóstatas. Esa condenación es la que ellos recibirán o han recibido ya. ¿Cuál es esa condenación? Que no es una determinación arbitraria de Dios, sino que es la elección voluntaria que ellos mismos decidieron. Cuando los hombres son salvos, interesante esto, es por gracia, pero perderse es elección de su propio pecado y desobediencia. La condenación de estos apóstatas ya está determinada. No es que van a ser enjuiciados, ya están enjuiciados. Si alguien decide apartarse de la fe, va al mismo lugar donde ellos ya están destinados a ir. No todos fueron predestinados a apostatar, pero al hacerlo por decisión propia, hacen frente al mismo castigo que tienen destinado para los apóstatas. O sea, para todos los que han de apostatar tienen el mismo destino. O sea, Dios previó la maldad de ellos a la luz de su omnisciencia, porque dice allá que fueron destinados. Pero el término destinado aquí está hablando profetizados, esa es la traducción correcta. Ya Dios los profetizó. ¿Y cómo lo profetizó? Lo previó a la luz de su omnisciencia, porque la omnisciencia es la base de la profecía bíblica, y profetizó de ellos por medio de los apóstoles. Ellos mismos anunciaron acerca de esa condenación que iban a tener los apóstatas. Así que Pablo advirtió a los ancianos de Éfeso de que iban a surgir lobos rapaces, Hechos 20, 29 al 30. Pedro profetizó acerca de ellos en 2 Pedro 2, 1 y 3, 1 al 4. Juan de alguna manera también se refirió a ellos con el término anticristos que salieron de la iglesia, 1 Juan 2, 18 al 19. Y más claramente, incluso el apóstol Pablo no podía decirnos que al final, antes del día del Señor, habría una gran apostasía, 2 Tesalonicenses 2, 2 al 4. Ahora, ¿cuál es el mensaje de estos personajes? El mensaje es este. Primero, convierten la gracia en libertinaje. Los antinominianos cambian la gracia en libertinaje. Llegaban a la conclusión de que siendo Dios misericordioso, y si Cristo los había redimido, y si Cristo los había perdonado todos sus pecados, ya no se debían de preocupar por ser castigados si seguían pecando. O sea, no te preocupes por la santidad. No entendían que la gracia significa perdón y poder para vencer el pecado. No es una condescendencia para actuar inmoralmente, no es una licencia para pecar. De hecho, el término libertinaje, aselgeía, quiere decir vicios e indecencias. Se presentan cuando impostores hacen más caso a ideologías populares que a las escrituras. Ellos han perdido a tal punto la vergüenza que no les importa que conozcan sus crímenes. Han dejado de importarles a ellos la misma. Audio 12 y último de esta serie de la introducción. Estamos hablando del versículo 4 y cómo operan estos hombres. Su mensaje es libertino, y el segundo mensaje importante de estos hombres es que niegan a nuestro único soberano y Señor Jesucristo. El término soberano es despotes, que es dueño y señor de propiedades, el terrateniente, el único. Este segundo aspecto de negación que ellos hacen marca el principio teórico de que ellos se estaban inspirando, que era negar la autoridad de Cristo para preceptuarse a ellos, o sea, para darle órdenes. Es interesante, es casi ellos al contrario, ellos son los que dan órdenes a Dios. O sea, este es un tema muy interesante porque ya ellos no se someten. Es más, una de las cosas interesantes que aquí entra en referencia es que ellos ya no creen entonces en la oración como un sometimiento a Dios, sino como un darle órdenes a Dios. O sea, ya Él no es el Señor, y eso niegan. De hecho, se hacen decretos y hacen todo ese tipo de cuestiones en el que te están desafiando a Dios en ese sentido. Este segundo aspecto es súper interesante. Se referían al Señor como si fuera un demiurgo,
un creador secundario, un eón, un espíritu intermediario entre los dioses y los hombres. O sea, simplemente un mero objeto para poder suplir todas sus necesidades. El docetismo es una ofensa por completa, es rebajar la misma persona de Cristo. El docetismo había cobrado lugar en las doctrinas heréticas. Estos negaban la encarnación de Cristo, arguyendo que vino en apariencia. En este caso, negaban la humanidad de Cristo, reduciéndole un cuerpo fantasmal por el principio gnóstico de que la materia es mala. Y en este caso, Cristo no murió para salvarnos del pecado, sino para salvarse de la materia que le aprisionaba. Entonces, Él no es nuestro Salvador, sino que es su propio Salvador. Negaban también su muerte, argumentando que no fue real, sino que fue en apariencia, básicamente como una obra de teatro. También negaban su resurrección física, como el tipo de los testigos de Jehová. Y en estos días es que el hereje Cerinto estaba ya iniciando su carrera y que se iba a enfrentar posteriormente a él, el apóstol Juan. El término niega, pues es interesante cómo todo esto va formando a otra generación de herejes y que venían más fuertes, ¿eh? Así que todo lo que se está desarrollando ahora precisamente está formando generaciones de herejes que vienen con más fuerza. Por eso hablábamos anteriormente que ya no tienen vergüenza. En este momento que estamos viviendo, ya los herejes son sin vergüenza. O sea, ya abiertamente están declarando. Unos años atrás, unos 3, 4 años, ellos tenían un poco de recato. En este momento ya no tienen ese recato. Están hablando ya públicamente de lo que ellos creen. El término niegan hace referencia directa a los apóstatas. Cuando dice niegan al Señor, el término niegan, y aunque la palabra apóstata aquí no aparece como tal en Judas, su sistema es el mismo, es sistema de negación. La apostasía es un sistema de negación que deja ver el concepto claramente. Y note bien qué es lo que estamos presenciando ahora en este momento. En este momento, en el tiempo que estamos viviendo, el cristianismo está hablando una serie de negaciones. Se están negando, doctrinas fundamentales se están negando. Entonces tenemos que estar alerta porque estamos en este mismo tiempo que él escribió Judas. La característica principal de un apóstata entonces es la negación. Proclaman ser cristianos y llevan una vida disipada. Es una contradicción entre llamar a Jesús Señor sin reconocer su señorío. Puede que alguien sea bautizado ya un miembro de la congregación local, pero si voluntariamente abandona la fe cristiana, como lo dice Hebreos 6:6, Hebreos 10, y no siente ningún tipo de escrúpulos acerca de su deliberado rechazo y abierto rechazo de Cristo, de las doctrinas centrales, y se le opone tercamente, sin ningún tipo de convicción ya, entonces es un apóstata. Llega al punto fuera de responsabilidad de nuestras oraciones, incluso como lo dice 1 Juan 5:16, No se trata de una simple negación, como el caso de Pedro, que negó al Señor, que luego se dobló bajo la presión de una crisis, pero que de alguna manera fue seguido de un arrepentimiento. No endureció su corazón, sino que aquí estamos hablando de un endurecimiento incrédulo, fuerte, como el caso de Judas Iscariote, que traicionó al Señor y no regresó arrepentido ante el Señor Jesucristo a pedir perdón. Un apóstata ha recibido cierta luz, pero no ha recibido la vida. Tiene en sus manos la palabra escrita, pero no conoce la palabra viviente. Es uno que niega la fe genuina que una vez aceptó como verdadera. Abran los ojos, que estamos viviendo ya en ese tiempo. Miren cuántas doctrinas centrales se están negando ahora por gente que perteneció a las filas del mismo cristianismo. Que Dios los bendiga, el pastor Salomón desde Cozumel, Quintana Roo, México.